¿Usted cree o no cree en las encuestas? ¿Será que las encuestas están manipuladas o no están manipuladas? En las redes sociales, otra de las bombas psicológicas que se ha activado, que se ha detonado en el transcurso de los últimos días, ha sido también el que ha producido, el efecto que ha producido ya la presentación de ciertas encuestas en nuestro país, ¿no? Donde obviamente ubica ya a los candidatos. Pero eso tiene un efecto psicológico. Pero la pregunta del millón es, ¿será que son reales o será que no son reales? A ver, ¿qué nos dice el profesor de posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno? El profesor Remigio Abraham Alcoba está acá con nosotros. Vamos a darle la bienvenida, profesor. Qué gusto tenerlo de acá nomás, así lejos, ¿no? Nomás, ¿ya? No nos saludamos de mano porque el saludo de mano se tiene que erradicar de nuestra cultura. Gracias, profesor, por estar acá. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la apertura de la universidad a estos esfuerzos, iniciativas académicas que buscan proporcionar instrumentos técnicos, metodologías de análisis, ¿no? Porque al final, como en el fútbol, aquí todos buscan ser analistas, críticos, y es importante proporcionarles algunos elementos, ya, herramientas de análisis. Perfecto, el profesor Remigio es docente de Gabriel René Moreno, ya tiene varias especialidades y una de ellas es la de economía. A ver, vamos a ver, profesor, ¿qué nos dice? A ver, estamos hablando de que las encuestas que se presentaron en los últimos días acá en nuestra querida Santa Cruz por algunos de los medios de comunicación, ¿estamos hablando específicamente de esas encuestas, profesor? ¿O de qué encuesta estaríamos hablando? Bien, es todo un proceso de captura de la elecciones, es un tema gravitante, y de ahí surge el interés en analizar desde diferentes perspectivas este tema. Nosotros tomamos la perspectiva académica de proporcionar medios. Nosotros no hablamos de creer o no creer en las encuestas. Nosotros tenemos que demostrar con ecuaciones, con cuadros, con números, y de ahí lo dejamos ya al que recibe la información, el análisis, el contraste, la profundidad, la aplicación, etcétera. En todo caso, nos vamos a referir de forma general a todas las encuestas. Correcto, vamos a la que ha sido presentada en los últimos días. Hemos recibido una nota de la agrupación Autonomía para Bolivia, y ellos nos han proporcionado y solicitado además que realicemos un análisis técnico. Ese análisis es el que vamos a presentar de la primera encuesta, que en realidad está replicado en el formato y en la segunda. Entonces, el análisis sirve, queremos indicarles que todo está basado en fuente objetiva, y los cálculos están contrastados y se los puede demostrar. A ver, vamos, profesor, con su explicación entonces. Mire, ya llega también el presidente del Colegio Médico, que luego lo va a entrevistar Stephanie lo va a entrevistar, ¿no? Bien. Vamos, por favor, profesor. Estoy atento. A ver, explíqueme para que yo pueda entender por qué estas encuestas han sido de cierta forma, no han tenido la presentación de datos técnicos científicos y que a ello apunta su observación. Muy bien. Vamos a empezar trabajando una explicación muy breve, por supuesto, que en otro momento podríamos profundizar, sobre la importancia de la probabilidad, porque estamos en un terreno de estimación. Estamos antes del evento real, que es el día de la elección. Antes estamos en un terreno aleatorio de estimación, de acercamiento al verdadero valor. Pero las matemáticas nos proporcionan los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la curva normal, que se aplica tanto en fenómenos
biológicos, psicológicos, en la parte por ejemplo, morfológicos, el tema de pesos, en un aula no todos son delgados, son pocos. Muchos se aproximan a un peso normal y pocos son gorditos. Lo mismo los virus, ¿no? Al comienzo son pocos, tienen su momento de expansión y luego van a bajar, porque es el comportamiento normal, ¿no? Aquí tenemos nuestra curva normal explicada en términos absolutos, pero también en términos probabilísticos para calcular el tipo o el nivel o el segmento de probabilidad que quisiéramos conocer. Bien, vamos al tema que nos ocupa. Basados en este fundamento, nosotros vamos a trabajar ahora aspectos puntuales, por el tiempo que se nos ha proporcionado, de la ficha técnica. Por ejemplo, indica aquí que es una muestra de 2.224 para la primera encuesta y que el tipo de muestreo es probabilístico. Para ser probabilístico tiene que aplicarse todo el principio de probabilidad de la distribución normal, etcétera, ¿no? Aquí se trabaja, dice, un error de 2,07 y un nivel de confiabilidad del 95%. Pero observamos aquí el cálculo. Queríamos ir al cálculo. El cálculo, de acuerdo a la fórmula utilizada, correcto es 2.241 y se ha utilizado 2.224. Hay una diferencia de 17. En la primera encuesta, tiene un error de 2,07 propuesto. En la segunda es de 2,06% propuesto. Aquí hay que notar lo siguiente: cualquier investigador, para darle objetividad a su estudio, incrementa el tamaño de la muestra de forma importante. ¿Por qué? Porque se desea conocer la verdad o estimar con la mayor precisión posible. En este caso solamente se ha aumentado 22 encuestas. O sea, de 2.224, la primera, a 2.246. Consideramos un número bastante reducido por la importancia del trabajo. Podría haberse, inclusive al parecer se mantiene el error, ¿no? Porque es 207, 206. Ese 206 o 207 es de la primera encuesta. Es de la primera encuesta. Y la segunda es 206. Pero estamos hablando de 206 antes y 206 después, ¿no? Siempre el error es más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, exacto, estamos hablando de un 4% aproximadamente de variabilidad entre el mínimo y el máximo. Entre máximo y mínimo. Exacto. ¿No? Fíjese, es casi un 5%. Bien, aquí la observación importante es la débil consistencia. Si en este momento lo recomendable hubiera sido un incremento de la muestra en 500 o en 1.000 unidades más, ¿no? Un tamaño, claro, a 3.000. O a 2.500, para tener un criterio más objetivo de... O sea, ¿cuánto debió ser? Digamos, entre 3.500 personas. Es lo indicado, lo correcto, ¿no? Porque mantengamos el cuadro, por favor. No nos interesa tanto a nosotros. Queremos mostrar los cuadros probabilísticos, porque sobre eso está hablando el profesor. Exacto. Ya se cansan de vernos a mí a cada rato, ¿no? Mostremos, por favor. Ya, siga, profesor. Bien, estos cálculos están hechos en base a la fórmula. Como pueden ver, ahí está desarrollado. Para empezar, a ver, la primera observación, usted dice que no se debió hacer sobre 2.224 personas en la primera encuesta y 2.246 en la segunda encuesta, la toma de la muestra que ha sido presentada, ¿no? En la encuesta que ha sido presentada. Primer error garrafal: debió ampliarse el número de la muestra para que tenga datos más acertados. En estadística se utiliza la palabra consistencia. Consistencia. Para tener más consistencia tiene que tener un tamaño de la muestra mayor y un error menor, ¿no? Y un error menor. Exacto. Entonces usted sugiere que la variabilidad aquí prácticamente es mínima, no existe, ¿no? Es 207 a 206. Entonces lo ideal hubiera sido 1.8, por ejemplo, ¿ve? El error. Entonces la muestra se hubiera disparado. Menos de 2 debió ser el error. Mucho menos. Entonces, o sea, ¿cuál hubiera sido el número exacto entonces? Ese es criterio del investigador. Investigador, ¿no? Investigador, Pero usted sugiere que hubiera sido, por ejemplo, 3.500 personas.
Sugerimos que podría haberse incrementado por lo Ya. menos en unos 500 De 500 personas 500 más. boletas 500 más, boletas más. Que para generar un cuadro de más Ya. objetividad en el ya, análisis, ¿no? que sería 1.8 para abajo, digamos, ¿no? Correcto. Ya la Ahora, lo que consistencia. estamos buscando es siempre la mayor precisión, y esto lo da el tamaño de la muestra. Entonces, este tamaño, como pueden observarse, es muy débil, prácticamente inexistente la consistencia de este trabajo, porque el incremento del número de la muestra es apenas de 22 encuestas. Ya, Pues estamos perfecto. hablando sobre una proyección a 7 millones de votantes, ¿no? O sea que Perfecto. es muy... ¿Cuál es el siguiente error, profesor? Ya vimos ahí la consistencia, baja cantidad de personas encuestadas, baja boleta, baja cantidad de boletas, y obviamente por ello el error ha sido bastante alto, ¿no? Bien. Ya 2% más menos, o sea que estamos sumando un más de 4% de error probabilístico en estas encuestas, ¿no? Sigamos, ¿cuál es el siguiente error? Bueno, en la documentación recibida hay un manejo, podríamos decir, manual del tema estadístico. Se llama empírico en términos académicos. Este trabajo, esta metodología empírica no es incorrecta, es correcta. Ya. Pero el error aquí está que cuando se plantea la ficha se dice que es probabilística. Ya. O sea que cuando es probabilística ya no es empírica. Ya. Entonces ahí viene el detalle de que, por ejemplo, dice aquí que primero, si usted ve el primer apunte aquí, dice que se usó 2000 encuestas en el primer trabajo de campo y luego se incrementa, cosa que no debe ocurrir, porque una vez que hemos hecho el cálculo con la fórmula, ese número no debe moverse. No debe moverse. Claro. Ya. Aquí, mire, se ha trabajado con 2000, después se sube a 2224 y no hay una explicación de por medio sustentable matemáticamente, Ya. solamente en términos narrativos. Perfecto, Aquí ya. pueden ver que Ya, pero- se aplica la fórmula en seco, aquí está un ejemplo que Ya. se aplica en otro caso. O sea, primero agarraron 2.200 personas. Ahí está el texto, ¿no? Ya. Usted puede ver el primer... Así es, lo hemos leído, es para recordarle Ajá. a la población que está siguiéndonos en este momento. Y luego aumentaron 24 boletas más, 224. o 224 boletas más, Exacto. una vez hecha la fórmula. No, sin fórmula, porque con fórmula es 2241. Ya, O sea, por eso ahí queremos entenderle. O sea, el investigador empezó con 2000 y luego aumenta a 2224, cosa Ya. que no lo justifica matemáticamente. Aquí está la fórmula. Tampoco se sabe de dónde sacaron esas 2.224. Pero lo más importante, ¿O habrá sido ¿dónde se aplicó Por eso le pregunto. esos 200? Claro, porque yo puedo hacer, digamos, en una determinada zona y mover los resultados de la encuesta, ¿no? Vamos a eso ahora. A ver, vamos a ver. Ya Esto- para el segundo error. Esto consideramos muy importante. A ver. Quizás este es el detalle que... Estamos analizando con Eh, el profesor Remigio Abrán, docente de la Universidad Gabriel René Moreno de posgrado, el análisis de las últimas encuestas presentadas ya por C.S. Mori, o sea, la primera y la segunda. Estamos viendo ya los errores probabilísticos, los errores de consistencia y además el movimiento de la toma de muestra, la variación que hicieron ya porque primero pusieron un número y luego aumentaron el número de boletas o el número de encuestados. Y ahí está la duda. ¿Habrán distribuido entre todos los lugares donde encuestaron o habrá sido de un lugar específico? Y eso podría obviamente mover el resultado de la encuesta, ¿no? Usted está no es lo utilizando... mismo, Sí. no es lo mismo, por ejemplo, para el movimiento al socialismo, hacerle la toma de muestra de los que se aumentaron en el centro de Santa Cruz, que hacerle en una zona de provincia, en Yapacaní, digamos, ¿no? Bien, este detalle de ahora es el más importante. A ver, ¿Qué ocurre? En el muestreo se tiene que cumplir un principio básico, que es que todos debemos tener la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra, sea de Ya. la ciudad, sea del área rural. Ya. Aquí, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos la distribución del padrón electoral 2019 y
estos 6 millones son traducidos en una muestra de 2.224. Ya. En términos de proporción, le corresponde al sector urbano 54%, Ya. pero se lo reduce. O sea, de 1.204 boletas que deberían haberse hecho en el sector urbano, solo se hacen 994. Hay una disminución de 210, pero cada encuesta representa 3.136 votos. O sea que se han movido 659.705 votos del sector urbano y se los lleva al sector rural. Ahora, ¿cuál es la proporción correcta de la muestra? Aquí está, es de las 2.224 boletas, 1.204 corresponden al sector urbano y al sector rural 1.020. En el modificado baja a 994 al sector urbano y 1.230 al sector rural. Ahora, es importante conocer cómo se ha distribuido, porque al realizarse esta operación ya se cae el trabajo en cuanto se refiere al principio básico, porque el ciudadano, el votante del área rural, tiene mayor probabilidad de ser elegido en la muestra que el del sector urbano. Entonces, este cambio absoluto de votos significa el 10% del total de la muestra. Ahora, ¿no lo habrán hecho eso porque la votación rural es 50% en relación a la del área urbana, profesor? En términos de diputados y senadores, el área rural elige el 60%, ¿no? Ya. Y el área urbana solamente 40%. Ya. Pero por esa misma razón correspondía más elementos tomar del área urbana, porque del área rural. Urbana que del área rural, claro, porque Ya. nosotros Muéstrame tenemos otra vez, por favor, ese cuadro entonces, a ver, para que nos explique otra vez el profesor, porque aquí estamos con pinzas. A ver, profesor, esos datos que son aquí importantes. A ver, aquí está. Este es el uso de un padrón. Para empezar, consideramos un error a esto también, usar un padrón 2019. Ya. Por supuesto observado por la prensa, por los difuntos que figuraban, etcétera, etcétera, y pese a eso se usa ese valor, Ya. Lo cual le resta ya, digamos, credibilidad al trabajo en sí, Sí, ¿no? la muestra urbana ha sido la modificada, ¿no? Claro, usted sabe original, que en economía cuando se favorece a alguien, se desfavorece a otro, claro. Por ejemplo, ¿cuál habrá sido acá la intención? ¿La zona urbana? Bueno, favorece a un candidato del área rural, ¿no? Que tiene más llegada en zonas lejanas, en área rural. En la primera encuesta se habla de 84 lugares, aquí se habla de 100 en la segunda. Ya. Si o sea, consideramos... al disminuir el área urbana y aumentar el área rural, obviamente en el área rural se está favoreciendo a un candidato, porque ese candidato tiene mayor aceptación en el área y se trata de... rural que urbana, digamos. Claro, si han trabajado con 100 localidades, dicen en la segunda encuesta, ya. Un promedio más o menos se tiene de 20 boletas nada más. Ya, o sea, para ser directos y aclarar aquí con esta encuesta, se está beneficiando al candidato que tiene mayor apoyo en el área rural, ¿no? Correcto, o sea, candidato o candidatos, candidatos, ¿no? O candidatos, o sea, estamos hablando del movimiento del socialismo así de claro. Digamos. Bueno, eso ya es parte del analista. Lo decimos acá, pero obviamente las encuestas apuntan a eso. Bien, ya, aquí ver, los números son claros de que ha habido ese favorecimiento en número al área rural. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es en la primera variación? En la primera variación, que dentro de los propios datos, hay una reducción del 10%. Ya. Pero si aplicamos lo real, ver, lo real sería, ¿qué sería lo real? 70% de la población está en el área urbana, 30% en el área rural. Si no va a utilizar el padrón, entonces podría haber utilizado ese criterio, ¿no? Tomar 70% de la muestra del área urbana. Ya. Y eso hubiera generado una variación peor todavía, porque al área urbana le corresponden 1.562 encuestas y al área rural solamente 672. Ahora, este aspecto, ustedes pueden observarlo,
aquí, en un ejemplo, por ejemplo, que tenemos en el Perú. Ya. Hemos sacado de varios países, podemos proporcionar al que nos pueda comunicar todo el material de todos los países latinoamericanos, de España también. Por ejemplo, aquí está lo que le estoy indicando, que el estudio se hace bajo el criterio de que todos tenemos la misma probabilidad de ser elegidos, o sea, se debe aplicar la proporcionalidad. Cuando se aplica, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Lima y su área rural, para el centro urbano se toma 784 encuestas, para área de las cuales 778, aquí está, del área urbana y solo 6 del área rural. De todas las encuestas, en este caso un número similar al de 2000, y dice 1500 para el área urbana, y es lo correcto, ¿no? 417, esto cuando se trabaja en forma proporcional. ¿No? Este es un caso siempre tenemos que trabajar en contraste para realizar un análisis más objetivo. ¿Qué otro cuadro más tenemos, profesor? Se nos va el tiempo, a ver, muéstrenos otro cuadro más, que sea así concreto. Bueno, la proyección es que en el futuro siempre hay varios estudios, publicaciones, donde la tendencia es que al 2032 el 90% vivirá en el área urbana, solo el 10% en el área rural. La tendencia sería que se trabaje. Ahí hay una justificación de la encuesta en el área rural, la modificación, ¿no? Sí, es necesario incrementar en las capitales las boletas muestrales. Interesante, profesor Remigio Abraham Alcoba, docente de posgrado de nuestra universidad, Gabriel René Moreno. El trabajo que obviamente cuando va a ser presentado, ya ha sido presentado este trabajo, profesor, para ir cerrando la entrevista y antes de irnos a la pausa publicitaria. Un último detalle a ver, díganos, profesor. Se refiere a los saltos, las diferencias. A ver, los saltos. Cuando en la universidad un alumno o 3 alumnos sacan 100, digamos, algo ha ocurrido. Entonces chanchullo. El profesor que hace anula el examen o lo declara examen oral. Ya. ¿No? Aquí hay una diferencia muy seria de 15 puntos entre el primero y el que sigue, el segundo. Ya. ¿Qué exige la estadística? Para escuchar, para validar esta información, para validar, por supuesto, se debe repetir la encuesta en forma cruzada. Es decir, otros encuestadores deberían ir a esos puntos que nosotros podemos llamar atípicos. Donde todas las boletas están quizás a un candidato. Entonces, quien proporciona esta información tiene que demostrar, fundamentar, respaldar que sí ha repetido 3 veces, como lo dice la norma. Para hacer eso, ahí está el concepto de confiabilidad. ¿Por qué dice nivel de confianza? Porque no todo es certero, solamente la certeza va al 95%. Entonces, aquí correspondía repetir en esos lugares, pero tampoco se conocía, o sea, se conocía. Y el otro punto es que se debe publicar, por lo menos, mire, aquí hay un caso de un país que tiene 6 empresas que publican los resultados para tener mayor criterio, contraste de evaluación, ¿no? Por ejemplo, 3 empresas encuestadoras tienen valores altos, diferencias altos entre 2 candidatos. Y otras 3, fíjese, solamente de 4, 1, 1. Entonces, para tener un criterio más completo es necesario contar pues con un espectro de análisis, con varios trabajos que pues, se pueda comparar. De esa manera tener un criterio más certero, ¿no? Excelente, profesor Remigio, excelente. Y que además usted las va a tener esta entrevista en nuestras redes sociales para que pueda mirarla de comienzo a final, de comienzo a fin, sobre las observaciones, las serias observaciones del profesor Remigio Abraham Alcoba a las encuestas presentadas, a las 2 últimas encuestas presentadas.